El Mundial de Fútbol es un gran evento deportivo en el que compiten las mejores selecciones nacionales del mundo de este deporte. Sirve para que haya una integración social y cultural entre las naciones visitantes y el país anfitrión de este evento. Reúne en la competencia pueblos de diferentes costumbres, razas y creencias porque a este campeonato llegan selecciones de países de los 5 continentes del planeta, promoviendo de esta manera el turismo y el conocimiento. Se celebra cada 4 años desde 1930, con la excepción de los años 1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente llegó a realizarse dicho campeonato en 1942 y 1946? Para aquello se profundiza el ambiente que se vivía en ese entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo la Alemania nazi y el Imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial, con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital. Eso significaba que todo evento internacional o casi todos los eventos serían cancelados debido a que la Segunda Guerra Mundial estaba trayendo caos y muerte por culpa de la idiotez humana. Volviendo al punto de la historia, ¿realmente hubo un torneo más de la Copa Mundial en 1942 y 1946? La respuesta es sí y no. Porque debido en esos años transcurridos en la Segunda Guerra Mundial Europa estaba en caos y la batalla de Okinawa también estaba hecho un caos. En 1942 se dice que se ha llegado a realizar el Mundial, muchos dicen que fue en la Alemania nazi y otros afirman que fue en la Patagonia. Lo que tienen en común estas versiones es que el torneo nunca fue oficial por la FIFA y que Alemania nazi llegó a la final pero la perdió. ¿Pero por qué no se celebró el Mundial de 1946 si la guerra acabó en 1945? La respuesta es que Europa se estaba reconstruyendo después que caos que dejó la Segunda Guerra Mundial, al igual que Japón con las bombas de Hiroshima y Nagasaki afectó al país. En pocas palabras, todavía no estaban en condiciones para un torneo internacional hasta 1950, donde se reanuda la Copa Mundial en Brasil. Volviendo a 1942, hay dos versiones que se dice que se ha realizado en estos lugares. En mi opinión, posiblemente si se llegó a realizar 2 veces el Mundial de 1942 por 2 motivos. Uno era para que el torneo lo hicieran oficialmente e intentar hacer el torneo como si nada hubiera pasado y a pesar de la guerra así se decidiera jugar el Mundial hasta que la FIFA lo hiciera oficial. La segunda opción era que Alemania nazi perdió una final del Mundial y para evitar el castigo decidirán jugar nuevamente el Mundial en ese mismo año para que esta vez se llevarán la victoria a la selección de Hitler. Ese es mi punto de vista. ¿Tú cuál crees que por qué se realizó el Mundial de 1942? Puedes dar tu opinión en la caja de comentarios. De igual manera hablaremos de las versiones del Mundial de 1942. Según fuentes oficiales, no reconocida por la FIFA pero en un momento de la historia llegaron a suceder. A continuación hablaremos del Mundial que jamás existió. Más adelante hablaremos del Mundial que fue una propaganda de la Guerra Fría, que esa sería en otro video. En esta primera parte hablaremos del Mundial de 1942 realizado en la Patagonia, Argentina. Entre 1939 y 1949, es decir, una década, el esférico no giró. No se celebró Copa del Mundo alguna de manera formal debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, o eso es lo que se nos ha dicho una y otra vez. Eso hasta que alguien más tuvo algo que añadir. Sí hubo y se llevó a cabo en 1942, en la lejana Patagonia. En el libro Memorias del Mr. Peregrino Fernández y otros relatos de fútbol, el periodista y escritor Osvaldo Soriano publicó un cuento llamado El hijo de Butch Cassidy basado en una carta de su tío Casimiro, en el que relata una serie de eventos que sucedieron en el Mundial de 1942 en la Patagonia, Argentina. Aquel año, en una reunión entre italianos y argentinos en un cabaret de Zapala, Neuquén, se decidió organizar una Copa del Mundo de 8 equipos.
Estos eran mapuche, combinado de argentinos y chilenos de la zona, almaceneros españoles, ingenieros alemanes, obreros italianos, ingleses del ferrocarril, sacerdotes y obreros polacos, veteranos de guerra guaraníes e intelectuales franceses. Con la mayoría de los futbolistas profesionales en guerra, el torneo se disputó en canchas de 100 metros, sin redes en los arcos y con situaciones insólitas. Los alemanes saltaron al campo con cascos y alfileres, mientras que los italianos hicieron lo propio con pimienta para echar en los ojos a los rivales con complicidad del árbitro. Se realizó hipotéticamente en la entonces neutral Argentina, país que sí alzó la mano junto a Alemania en los años previos a Francia 1938 para postularse. En teoría, de acuerdo con la rotación de continentes, el siguiente tenía que jugarse en América. Sin embargo, la FIFA decidió que ningún estado era lo suficientemente seguro para albergar un torneo así y menos en tiempos de conflicto bélico. Además, muchos futbolistas de la época se alistaron en los ejércitos. Continuando con la cita de 1942, previo al inicio del campeonato, un conde que iba por las calles reclutando personas para jugar decía: "El Mundial de la Patagonia será recordado dentro de 100 años como el evento deportivo más importante del siglo XX. Será la única manifestación capaz de frenar la guerra. Aquellos que ahora se ríen de mí, leerán mi nombre en las páginas de los diarios de todo el mundo". Según el estadígrafo Acevedo, el certamen olvidado es recordado en la actualidad porque la FIFA se expresó en su momento. En la reunión de comité de FIFA de mayo de 1940 se iba a decidir la sede, pero como el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, el ente decidió suspender esa reunión y, por consiguiente, el Mundial de 1942 no lo validó porque ya tuvo su veredicto oficial. Y siguió con su discurso. En Francia 1938 se ausentaron Argentina y Uruguay por diferencias con la FIFA, por haber elegido al país galo como sede de ese mundial. Ambos países esperaban que la elección sea en un país americano. A esa Copa del Mundo, de América solamente fueron Cuba y Brasil. Pero a pesar de no ser validada oficialmente por la Casa Madre del Fútbol, Barda del Medio, ubicada al noroeste de la provincia de Río Negro, fue la sede del Mundial olvidado, que contó con tubos como palos de los arcos, y el árbitro era William B. Cassidy, hijo del ladrón de bancos y trenes Butch Cassidy, quien se mudó a Argentina tras huir de los Estados Unidos. Con el fotógrafo Guillermo Sandini como el único periodista de la cita deportiva para inmortalizarla con sus fotos, los italianos dejaron en el camino a los polacos y guaraníes, los alemanes vencieron a los franceses, y Mapuche avanzó contra los españoles e ingleses. Las semifinales se desarrollaron entre germanos e italianos, para terminar jugando contra Mapuche en la final, con el juez tirando tiros al aire ya que no contaba con un silbato. Los teutones utilizaron cascos para protegerse la marca rival, y alfileres para salir airosos de las pelotas cuerpo a cuerpo. Por su parte, los oriundos de Italia usaron pimienta para lanzarle a los ojos a sus oponentes. 3 fueron los penales a favor para los alemanes, de los cuales 2 los ejecutó un ingeniero prusiano que se acomodaba los lentes antes de patear. En referencia a la trascendencia que tuvo el torneo con el tiempo, Acevedo manifestó: "No tuvo trascendencia en su época a nivel local. El organizador fue el empresario alemán Vladimir Otz, al instalar la primera línea telefónica en la Patagonia y pensó, como entretenimiento, llevar a cabo partidos de fútbol similares a una Copa del Mundo". Quedan muy pocos registros y archivos de la organización de ese mundial en 1942. Y ese certamen tuvo el inicio de su último partido un domingo gris, con una tormenta de granizo. Se pensó en suspenderlo, pero los alemanes se negaron porque ya habían avisado por teléfono a su país que habían ganado el torneo. Los arcos no se veían, se jugó hasta la medianoche y se pasó hasta el amanecer del día posterior sin saber con qué pelota. Al día siguiente, uno de los arcos apareció en lo alto de una colina y un jugador de Mapuche empujó la pelota que caía de lo alto con la cabeza y metió el gol del campeonato. El árbitro Cassidy anuló el tanto con balazos al aire, pero Mapuche lo festejó, como también el consecuente título, aunque en los registros oficiales no aparezca la disputa del Mundial 1942. A pesar de tener conocimiento sobre el evento deportivo en cuestión, el historiador argentino aclaró: "Por edad, dicho mundial no lo viví. Me remito a los escasos archivos de la época. Destaco a la selección de la Patagonia, que la conformaron indios mapuches de la región en la final ante Alemania. Pero confieso algo más. Paralelamente, en Berlín, se jugó la también llamada final de 1942, un duelo organizado por Adolf Hitler y el régimen nazi entre el local y Suecia, máxima potencia europea.
La esperanza de sumar un logro deportivo al nazismo se truncó por la derrota 3-2, para la desilusión de 100.000 alemanes en el Estadio Olímpico. Varios de los integrantes de la selección teutona fueron al frente de batalla en la guerra debido al enojo de Hitler por la derrota y otros fueron campeones del mundo en Suiza 1954. Por último, en 2012, dos cineastas italianos estrenaron El Mundial Olvidado, una película con el formato de falso documental que rememora la historia de aquel torneo de 1942 con la participación del relator Víctor Hugo Morales, de los exfutbolistas Roberto Baggio y Gary Lineker, y del expresidente de la FIFA João Havelange. Esta pieza audiovisual generó que muchas agencias europeas tomen en serio el tema y la cataloguen como el mundial que la FIFA nunca convalidó. Mapuches indios and the Third Reich serán recordados en 100 años como el evento deportivo más importante del siglo XX. La final del torneo llegó el 19 de diciembre de 1942. Alemania y la Real Patagonia, como así se hizo llamar la selección de Patagonia, fueron los dignos finalistas. El encuentro comenzó con una fina lluvia, pero con el paso de los minutos se convirtió en un temporal memorable que aún hacía mucho más épica la final. Mucho se ha escrito sobre este partido, algunas cosas tan surrealistas como que los teutones salieron con cascos y alfileres para protegerse o que el mismo día de la final, irónicamente, el teléfono a Berlín comenzó a funcionar para avisar por adelantado la victoria de la raza aria sobre los mapuches. Ninguna federación internacional nunca ha dado validez oficial al Mundial de 1942, además no existen papeles oficiales que reafirmen la existencia de aquel campeonato tras una gran inundación que borró las únicas pruebas, trofeos, documentación, de este evento celebrado en el territorio de la Patagonia, entre Argentina y Chile. Actualmente solo queda el testimonio de los veteranos aficionados al fútbol de la zona. Es aquí donde entran en juego los directores italianos Lorenzo Garcella y Filippo Mazzelloni, que decidieron crear el documental Il Mundial Dimenticato, publicado en 2012, intentando recopilar toda la información posible para revivir aquel mítico torneo amateur. Analizando el punto de esta historia, digamos que durante la Segunda Guerra Mundial era muy difícil en ese entonces albergar un torneo internacional, no importa el país que sea, de igual manera era complicado por el conflicto bélico en ese entonces. La verdad, más que en el fútbol, se debe conocer desde el punto de la raíz, excavando hasta la búsqueda del misterio y dudas que tenemos cada día en nuestras vidas. En este caso hay que profundizar, más allá de que nos dicen y nos conformamos con la primera información, hay que investigar un poco más de información para buscar resolver las dudas que tenemos. El punto de esta historia es que intentaron hacer un torneo de selecciones compuestos por jugadores improvisados para de alguna manera, a pesar de las dificultades en ese momento, jamás perderían la verdadera magia e inicio del fútbol mundial. Y aunque la FIFA no reconoce este torneo oficialmente, aún así se celebra demostrando que todavía el fútbol se siente y se vibra a pesar de todo.